Y sin duda alguna fueron varios los logros que se obtuvieron de ese 20 de octubre de 1944, día en que se marca la revolución. Fue marcada también por distintas manifestaciones que se realizaron desde los maestros y distintos grupos que se sumaron también a estos movimientos, y que hoy con una marcha se conmemora entonces que se ha llegado a 77 años de ese día histórico, donde ya le hemos relatado a usted los principales logros. Y vamos a ir entonces analizando este tema del Día de la Revolución, como a 77 años, bueno, cuáles son esos puntos que se siguen manteniendo como parte de los logros y que se han dado siempre en nuestro país: el tema del voto, el tema también del valor que se le da a la mujer y distintos espacios que se fueron ganando. Vamos a analizar entonces el tema con el licenciado Julio Rivera Clavería, que desde casa nos acompaña en el análisis. Licenciado, sin duda alguna esta es una fecha muy importante para el país porque marca precisamente distintos avances que se tienen a nivel de sociedad. Yo creo, Sandy, que lo más importante es que es un parteaguas. Si usted recuerda, antes de 1944 lo que habían eran gobiernos dictatoriales y por lo tanto este parteaguas inicia toda una nueva era democrática en la que se plantean algunas grandes reformas en el país, desde el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las escuelas tipo federación, el código laboral, el salario mínimo. Es decir, muchas reformas que de alguna manera hicieron el cambio en esa época y favorecieron sin lugar a duda a los guatemaltecos. Y por eso es que hoy se conmemora y se recuerda con muchísimo cariño, porque muchos de los guatemaltecos que les tocó vivir esa época, pues lo cuentan y siempre lo han planteado, que ha sido una de las mejores épocas que le correspondió vivir al país. Hoy vimos que se realiza una marcha que se había solicitado ya o se había trasladado la autorización a Gobernación Departamental, y pues había mucha expectativa también porque ayer recordemos los disturbios que se generaron, en donde el principal temor fue el hecho de que se repitieran y que se dieran entonces estas marchas de forma pues no controlada ni pacífica. Sin embargo, hoy se dio un claro ejemplo de cómo se puede salir a manifestar, de cómo se pueden realizar este tipo de actividades sociales también de una forma ordenada, pero sobre todo marcando el tema pacífico, licenciado. Mire, yo creo que este es el tipo de manifestación que los guatemaltecos esperamos de todas las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, porque efectivamente cuando una manifestación se plantea de manera pacífica, ordenada y cumpliendo con lo que estipula la ley, yo creo que no solo es satisfactorio para la dirigencia y para los correligionarios que hoy estuvieron manifestando, sino que para todos los guatemaltecos, porque lo que menos queremos los guatemaltecos es violencia, lo que menos queremos los guatemaltecos es que se dañe el patrimonio nacional y que se dañen los monumentos nacionales y también la propiedad privada. Es muy importante cumplir con la ley y sobre todo muy importante que la dirigencia a nivel nacional de la asociación que sea haga y remarque la necesidad de que estas manifestaciones sean pacíficas y ordenadas. Así es, de hecho los dirigentes eran los que indicaban que, bueno, se iba a dar de una forma ordenada, que no se iban a realizar destrozos, porque era entonces el objetivo de poder ir marcando y resaltando una fecha tan importante para el país. Dentro de la historia guatemalteca se marca entonces el 20 de octubre y precisamente es eso, que se marca entonces ese cumplimiento en cuanto a lo que se había indicado, una marcha pacífica. Pero vamos a ir entrando un poco en los detalles, en el tiempo, en la historia, sobre estos 77 años que han pasado del histórico 20 de octubre de 1944, que aquí fue cuando se consumó un movimiento revolucionario que puso fin a una época de dictaduras y permitió elecciones que fueran libres y sobre todo democráticas.
Durante Así esta es. época, Guatemala se encontraba dentro de una dictadura bajo la figura del general Jorge Ubico. Su sucesor, el general Federico Ponce Baides, pretendía prolongar su mandato, pero fue obligado a renunciar ese 20 de octubre. Posteriormente asumió al poder una junta revolucionaria de gobierno, quienes convocaron elecciones presidenciales donde obtuvo la victoria el doctor Juan José Arévalo Bermejo, y por eso es que es tan recordado también dentro de la historia guatemalteca. Vemos entonces unas elecciones, el tema democrático que también entra a funcionar en nuestro país, que es uno de los logros que se obtiene entonces de este movimiento revolucionario, licenciado, y que pues también marca las bases para lo que hoy vamos teniendo. ¿Qué tanto se ha protegido esa democracia, licenciado? Pues mire, yo creo que lo más importante es que estamos viviendo una nueva era democrática y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Hay que cuidarla, hay que conservarla, hay que protegerla, hay que vigilarla, porque al final vivir en democracia significa vivir en un sistema político en el que hay que entender que las elecciones se ganan en la arena política y que efectivamente es el guatemalteco a través del voto el que efectivamente elige a sus autoridades. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, también la democracia es una forma de vida. Por lo tanto, es importantísimo que los guatemaltecos la cuidemos y que la conservemos. No podemos darnos el lujo de una regresión, no podemos darnos el lujo de un nuevo conflicto interno, no podemos darnos el lujo de perderla porque ha costado muchísimos años de sangre y de violencia. Así es, vamos a ir dando otros datos también, licenciado Clavería, sobre este día tan importante, porque el movimiento dejó un legado, ese movimiento del 20 de octubre de 1944, un legado que permanece vigente en varios sentidos, de hecho, en la actualidad. Por ejemplo, se decretó la separación de los tres poderes del Estado, se prohibió la reelección para la alternabilidad en el poder, también se implantaron las elecciones populares y la ciudadanía de la mujer, algo muy importante también para este sector. Se permitió la indemnización laboral por despido sin causa justificada, el reconocimiento de la propiedad privada y el beneficio también del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, entre otros aspectos que también marcaron entonces una jornada victoriosa. Con estos puntos que he mencionado, el ICS ha sido también de gran ayuda, licenciado, para el tema de la salud, Sí. y creo que es uno de los principales logros también dentro de este movimiento. Vea, yo creo que el ICS es uno de los grandes logros de la revolución, porque efectivamente los guatemaltecos necesitamos de alguna manera tener un seguro social que nos proteja, especialmente a todos los que hemos trabajado para el gobierno o que hemos trabajado en lo privado y que las cuotas se trasladan para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero tampoco hay que olvidar las escuelas tipo federación y tampoco hay que olvidar la carretera del Atlántico, que fueron determinantes en esa época. El papel de la mujer también es importante marcarlo, licenciado, porque aquí es donde se le van dando más derechos de los que tenían vedado las mujeres también, recordemos. La mujer no tenía derecho al voto y es precisamente con la revolución que se le da ese derecho. Y no solo ese, sino que efectivamente se plantea la importancia de la igualdad del hombre y la mujer. Fue una época en la que efectivamente hubo un renacimiento en Guatemala y que creo que es importante entender que en democracia se pueden dar pasos para atrás, pero que también se pueden dar muchos pasos para adelante dependiendo de lo que la sociedad de un país quiera. Sin duda alguna es importante lo que ha mencionado de cómo la mujer pues ha obtenido un espacio. Sin embargo, vemos que este se sigue convirtiendo en uno de los principales desafíos de país, porque a pesar de lo que se logró, todavía el hecho de la igualdad pues no se ha logrado completamente en nuestro país, licenciado, y que sigue siendo un tema que está pendiente. Pues yo creo que el tema de la igualdad del hombre y la mujer en Guatemala ha ido avanzando a pasos agigantados. La mujer hoy es profesional, la mujer hoy es independiente, la mujer hoy es estudiante, la mujer ama de casa también genera sus propios recursos
Por lo tanto, la mujer comienza a tener un papel preponderante en la sociedad guatemalteca. La vemos hoy en gobierno, la vemos hoy en muchas actividades que antes no veíamos, Andy, y creo que eso es importantísimo, que la mujer se independice, que tenga, que entienda que juega un papel vital en la sociedad guatemalteca y que ese papel es determinante para el desarrollo de la propia sociedad. Ya para ir cerrando con este primer análisis, licenciado Clavería, el tema del trabajo, varios puntos y beneficios a nivel laboral también fueron parte de esos éxitos y esos logros de la Revolución de 1944. Vea, en primer lugar, el salario mínimo. Es decir, se decreta el salario mínimo por primera vez para el campo y para la ciudad. Los guatemaltecos trabajadores empezaron a tener mucho mayores derechos. Se prohibieron los trabajos que no fueran remunerados. Es decir, se logró de alguna manera que efectivamente se protegiera al trabajador y hasta la fecha, pues de alguna manera ha ido mejorando todos esos derechos que tuvieron su inicio en la Revolución de 1944. Así es, hoy entonces se conmemora esta fecha tan importante e histórica para nuestro país. Lo mejor de todo es que se desarrolló esta jornada con marchas pero pacíficas, demostrando entonces también ese civismo y ese orden en el que se pueden realizar movimientos como estos. Hay que destacar y también felicitamos a los organizadores por este logro también y por demostrar cómo se puede manifestar. Vamos a ir a una pausa en este momento, licenciado Clavería, y todos ustedes los invitamos a seguir porque regresando estaremos analizando el tema del Congreso de la República, porque hoy se presentaron distintas entidades para evaluar daños ocasionados luego de los disturbios registrados ayer. Regresamos enseguida.